Muy bien. Entonces, ¿qué es esa muerte eterna? Vamos a entrar con detalle. Esta muerte, sí, esta muerte es realmente la separación de Dios por toda la eternidad y de forma perpetua, ¿correcto? Hay algo muy importante que nos dice Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, ¿cierto? Versículo 2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, que unos serán resucitados para vida eterna y otros serán resucitados para ser lanzados al infierno. Así de sencillo. Bien, muy bien. Miremos rápidamente lo que nos dice Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice lo siguiente. Dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ojo, el que oye mi palabra, ¿qué estamos haciendo en esta noche? Digo, en esta mañana, ¿qué estamos haciendo? Escuchando la palabra del Señor. Listo. Y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se observan? Ha pasado de muerte a vida. Es decir, que usted en el momento que cree en Jesús, como lo dice la Escritura, ha pasado de muerte a vida. En este momento usted ya tiene vida eterna. ¿Se observa? A partir del momento que usted cree en Jesús, a partir de ese momento comienza a correr la vida eterna en adelante. Muy bien. Dice Mateo capítulo, Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo 25, verso 46. Dice la Escritura. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se observan? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Y Juan 5, 29 nos dice. Juan 5, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ojo, yo quiero dejar una premisa acá. Toda persona, ¿sí? Toda persona, usted, yo, los que murieron antes de nosotros, ¿sí? Todos resucitarán, todos. Así como Jesús resucitó, todos resucitarán. Unos para vida eterna y otros para condenación y confusión perpetua. Es decir, en otras palabras, las personas en el día del juicio serán resucitadas y será lanzado su alma, su espíritu y su cuerpo al infierno. Hoy las personas cuando mueren, ¿cierto? Va solamente el alma y el espíritu al Hades, pero en el infierno es diferente. En el infierno será echado el cuerpo, el alma y el espíritu. Ejemplo, si una persona murió, ¿cierto? Con VIH o por ejemplo murió con SIDA, resucitará con SIDA, ¿correcto? Y luego será echado al infierno por toda la eternidad. ¿Me hice entender? ¿Ve lo delicado del asunto? ¿Has de decir algo, Marisela? Ya, se te escucha, ey, no se te escucha, no se te escucha. No sé si quieras escribirlo ahí al chat, de pronto, porque no se te escuchó bien, porque hay interferencia. No, no se te escucha, Marisela. Entonces, escríbelo ahí escriben en el chat, ¿listo? Escríbelo en el chat. Muy bien, entonces, vamos a mirar, por ejemplo, una persona que murió con cáncer, ¿sí? Murió con leucemia, tumores, yo no sé, y nunca conoció al Señor y no se arrepintió de sus malos caminos, resucitará en esa misma condición, ¿cierto? Será juzgada y será lanzada
al lago de fuego. Por esa razón la escritura claramente en Apocalipsis capítulo 21 dice que enjugará la lágrima de todos ellos porque verán a sus seres queridos, amigos, conocidos ser lanzados al infierno. ¿Sí me explico? La justicia de Dios no se pasa por alto. Por ejemplo, cuando una persona, cuando usted ha escuchado, yo muy seguramente sé que usted escucha, no, pero es que Dios no hace justicia, Dios no interviene, pero nadie sabe, ¿cierto? Que en el día del juicio Dios juzgará toda obra del hombre y pagará conforme, ¿sí?, a sus propias obras. Ojo, quiero dejar una precisión. El castigo va a ser totalmente diferente, ¿cierto? Y será proporcional a su pecado. ¿Correcto? Vuelvo y lo reitero. El Señor retribuirá su justicia de forma proporcional al pecado cometido por cada persona. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si una persona, ¿cierto?, no pecó, o sea, nunca hizo algo malo, ¿sí?, pero nunca conoció del Señor. Bien, será totalmente diferente del pecado. Por ejemplo, lo voy a comparar. Voy a ponerlo aquí en este escenario. No sé si ustedes han conocido los budistas o no sé si conocen quiénes son los monjes budistas o los monjes Shaolin, ¿sí? Shaolin, algo así. Estos monjes Shaolin, ¿sí?, son personas que viven apartadas del mundo para vivir, entre comillas, y hago entre comillas, una vida en santidad. Ellos se abstienen de todo placer carnal. O sea, en otras palabras, son santos, ¿correcto? Sin embargo, por no conocer al Señor conforme a las Escrituras, o mejor dicho, por no conocer al Señor, pues lógicamente el Señor no va a decir, oiga, sí, yo lo voy a enviar al infierno a usted, ¿correcto? Pero su castigo va a ser totalmente diferente de una persona que sí me conoció. Por ejemplo, para el caso de las personas, de los predicadores, de las personas que enseñaron la palabra, de las personas que enseñaron el camino de la vida, de las personas que dieron a conocer al Señor, tendrán el mismo castigo, ojo, que la bestia. Y cuando hablo que la bestia es el mismo castigo que tendrá el anticristo. ¿Se observan? Ojo, para las personas que dicen enseñar el camino del Señor. Ustedes y yo no estamos exentos. Entonces, ese castigo será proporcional. Entonces, a las personas que conocieron tendrán el mismo castigo, la misma condenación que tendrá el enemigo, es decir, el diablo Satanás. El mismo castigo. A diferencia de una persona que nunca conoció, será totalmente diferente, pero va a estar en el infierno. Va a estar separado de Dios por toda la eternidad. Por eso la Escritura dice que el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces, quiero que tenga usted claro allí. Muy bien. Observen con mucha atención. Observen con mucha atención. Una persona que no haya nacido de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. Claro, una persona que no haya nacido de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. Llámese usted, que usted es bautista, que usted es evangélico, que usted es cristiano, que es presbiterano, que es católico, llamen la denominación que usted me quiera nombrar. Pero lo cierto del caso es que si la persona no ha nacido de nuevo, no puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. Punto. No hay nada que hacer. Por eso el Señor insta a nacer de nuevo. ¿Correcto? Miremos con mucha atención lo siguiente. El hombre rico estaba muerto espiritualmente. Perdón, el hombre rico estaba muerto espiritualmente por causa de su pecado. Lucas 16:19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Los únicos hombres, ¿cierto?, que se visten de lino fino y se visten de púrpura son los reyes. Por esa razón, el hombre rico era un rey o era un príncipe.
porque los únicos que se visten de púrpura son los príncipes y los reyes. ¿Listo? Y hacía cada día banquete con esplendidez, es decir, que era un hombre, ¿cierto?, que no tenía en cuenta a Dios y vivía conforme a los deseos de su propio vientre. ¿Correcto? Eso para que lo tengamos allí claro. Muy bien. Así sucede lo siguiente, y es que una persona, ¿cierto?, cuando no ha nacido de nuevo, es sepultado, ¿sí? O se procede, por ejemplo, a la cremación, por ejemplo, en el día de hoy, ¿no? Una persona normalmente es sepultada. Dice Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces la persona literalmente es sepultada. Y observe con mucha atención, después de que procede la muerte espiritual, la muerte física, ¿cierto? Y al no haber conocido al Señor conforme a las Escrituras, va a despertar y va a abrir sus ojos en el Hades. Lucas 16:23. Lucas 16:23. Y en el Hades, es decir, en el lugar de los muertos, no en el infierno, en el Hades, hago la claridad. En el Hades alzó sus ojos. ¿Estando en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Correcto? Entonces, importante. Dice que alzó sus ojos, o sea que puede ver. Puede ver. Tiene el sentido de la vista. Bien. Alzó sus ojos estando en tormento, es decir, podía sentir y sentía que dolor. Tiene el sentido del tacto. ¿Correcto? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, que en otras palabras, toda persona que muere sin Cristo tiene los 5 sentidos en ese lugar. Tiene los 5 sentidos. Bien, entonces ya miramos que dice que tiene el sentido de la vista, ¿cierto? Porque vio de lejos a Abraham y a Lázaro, ¿cierto? Dice que puede hablar. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Sí? Eso está en Lucas 16:24. Entonces él dando voces, es decir, puede hablar. Dice la escritura, gusta y siente, es decir, que puede gustar y puede sentir y porque también tiene sed. Dice Lucas 16:24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Listo? Eso es importante. También oye, ¿sí? Tiene el sentido del oído. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Entonces, allá tienen los 5 sentidos. Y además de eso, tiene memoria, que es lo que estábamos hablando ahorita. Tiene memoria, ¿cierto? Lucas 16, versículo 27 al 28. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces tienen memoria, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, también reconoció a Abraham como su padre, ¿sí? O sea, el hombre rico reconoció a Abraham como su padre, ¿cierto? Mire lo que dice Lucas 16:24 nuevamente. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Padre Abraham lo llamó, ¿cierto? Tenía sentimientos. Allá las personas también tienen sentimientos. Lloran, se afligen, ¿cierto? Observen con atención. Lucas 16, versículo 27 al 28. Dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, el hombre se compadeció, venga, si esto es real, carajo, que se levante al menos, ¿sí? Envía a alguien de aquí, envía a Lázaro para que les testifique.
tienen sentimientos, ¿cierto? Y el hombre rico no creyó a los profetas ni a Moisés, es decir, no creyó en la palabra. Mire lo que dice. Lucas 16:29. Y Abraham le dijo a Moisés, es decir, el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y a los profetas tienen Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Nahum, Habacuc, todos ellos, ¿cierto? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cuando usted lee las escrituras está oyendo, ¿cierto? A los profetas. Mire, es importante, Jesús muere de forma espiritual, muere de forma física y muere de forma perpetua. Jesús estuvo en el Hades 3 días y 3 noches siendo atormentado para que usted y yo no vayamos a ese lugar. Es que no solamente fue la muerte en cruz y lo trágico de la muerte en cruz, no. Fue Jesús directamente al Hades a ser atormentado para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre, ¿cierto?, del gran pez, 3 días y 3 noches, así estaría Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, en el vientre primero de la tierra, en el corazón de la tierra, y luego fue lanzado al Hades. Fue lanzado al Hades para que usted y yo no vayamos a ese lugar. Por eso es importante el convencimiento de juicio. ¿Se observan? Ahora, toda persona que va al Hades, luego va a ser resucitada en el día del juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Apocalipsis 20, 13. Dice lo siguiente. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, observe, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno de ellos comparecerá ante el juicio del trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice la escritura, y vi a los muertos grandes y pequeños, y cuando dice grandes y pequeños, dice muertos, ¿cierto? Recuerda que los muertos son todos aquellos que están separados de Dios, ¿cierto? Espiritualmente, ¿cierto? Físicamente y perpetuamente. Están separados literalmente. Y dice aquí, y vi a los muertos grandes y pequeños, es decir, gobernantes y gobernados, adultos y niños. ¿Correcto? Adultos y niños. Dice la escritura aquí. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es decir, que comparecerán ante el juez. ¿Correcto? Comparecerán ante el juez. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, entonces serán juzgados, ¿sí? De acuerdo a lo que esté escrito en el libro de las obras. Y si están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué hace el Señor? Entonces, Él tiene 3 libros importantes allí, en el día del juicio. La palabra del Señor, es decir, la ley del Señor, ¿cierto? El libro de la vida y el libro de las obras. Tiene 3 libros. Entonces, cada persona va a ser juzgada conforme a lo que está en el libro de las obras. Ejemplo, en el libro de las obras no hay nada registrado, o sea, está blanco ese libro, porque no hay pecado. ¿Sí? No se registró ningún pecado. Entonces el Señor, hágame un favor, confírmeme en el libro de la vida. ¿Está escrito en el libro de la vida? Entonces el Señor, ¿cierto? Va a confirmar si está en el libro de la vida. No, no está escrito en el libro de la vida. Y todos los que no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Se observan? Mire con mucha atención.
Apocalipsis 20, bueno, Apocalipsis 20:12 nos habla de ese punto, ¿cierto? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ojo, estaban escritas en los libros, es decir, las escrituras, la ley de Dios, ¿cierto? El libro de la vida y el libro de las obras. Ojo que estaba utilizando libros en forma plural, porque hay varios libros. ¿Se observa? Muy bien. Observe lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5. Dice claramente, y al que no se halló inscrito, ojo, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Perdón, eso es Apocalipsis 20:15. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿sí?, fue lanzado al lago de fuego. ¿Listo? Ahora sí, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Correcto? Importante tener eso claro acá. Toda persona que no esté escrito en el libro de la vida será lanzado al lago, ¿cierto?, que arde con fuego y azufre. Permítame, ya te doy la palabra, Adriana. Vamos a leer rápidamente Apocalipsis 20:10 y Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Listo? Y Apocalipsis 21:18 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Sí? Es importante eso. Muy bien. Y cierro aquí, digamos, este aspecto. Serán atormentados. Allí serán atormentados. Apocalipsis 14:11 nos dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Por eso dice, por eso la muerte perpetua y la muerte eterna, ¿cierto?, se puede contabilizar porque existe el tiempo. Es decir, en el infierno existe el tiempo. Por eso la escritura es claramente acá. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, que en el infierno va a haber día y va a haber noche. Es decir, en el infierno existe el día y existe la noche y no tienen reposo. ¿Se observan? Porque el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Ahora sí, Adriana. Pastor, una pregunta. Cuando se refiere ahí que dice escritos en el libro de la vida, ¿quiere decir cuando se hace la oración de fe? No, señora. Entonces, ¿cuándo es? Porque, digamos, aquellas personas que hacen la oración de fe, cuando le dicen y escríbeme mi nombre en el libro de la vida. Muy bien, vamos a desarrollar ese tema que es muy importante. Esa oración, ¿cierto? Normalmente esa oración está equivocada, ¿correcto? Vamos a ponerle sentido común a las escrituras, por eso hay que ponerle sentido común, ¿listo? Toda persona en el momento de su nacimiento es escrito en el libro de la vida. Toda persona. ¿Cómo voy a borrar y escribir, borrar y escribir? No, eso no se trata de borrar y escribir. Escríbeme. Ah, no, volví, pequé y me volví para el mundo. No, pues borrémoslo otra vez porque es que no, ya no se puede. No, 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 no. ¿Cierto? Entonces esa oración está mal. Toda persona desde el momento que es concebida en el vientre de cada mamita, a partir de ese momento su nombre queda registrado en el libro de la vida. Ahora, ¿cuándo ocurre el fenómeno que es borrado? Cuando muere.
la persona, es decir, deja de respirar, a partir de ese momento, si no conoció al Señor conforme a las Escrituras, a partir de ese momento es borrado del libro de la vida. Es a partir de ese momento, no antes. Toda persona tiene oportunidad para el arrepentimiento, la conversión y la fe, mientras esté en vida. De lo contrario, no. Cuando una persona muere sin el Señor, automáticamente su nombre es borrado del libro de la vida. Pastor, y si lo conoce, digamos así como nosotros que lo conocemos, pero en ciertos momentos se separa y preciso se muere, o sea, prácticamente está separado de Dios, entonces quiere decir que ahí ya está borrado del libro. Pero solamente cuando ocurre el fenómeno de la muerte física y luego procede a la muerte perpetua, no antes. Mientras tenga hálito de vida, su nombre sigue escrito en el libro de la vida. Mientras tenga hálito de vida, mientras pueda respirar. Pero cuando deje de respirar y si no conoció al Señor, automáticamente es borrado su nombre del libro de la vida. ¿Se observan? Por eso el Señor tiene que, hágame un favor, ¿está escrito en el libro de la vida? No, Señor. Ah, bueno, lanzado al lago de fuego. Y lo digo de una forma muy jocosa, pero es la verdad. O sea, es conforme a la escritura. Bien. Maricela aquí me estaba escribiendo aquí al chat. Bien, me pregunta que si una persona muere, que si una persona que muere en esa condición no alcanza al arrepentimiento. Mire, yo les voy a quitar un velo que la gente, yo no sé dónde sacan eso, pero para que una persona pueda proceder al arrepentimiento y a la conversión, debe conocer al Señor. Yo hago una pregunta, no sé, ¿aquí quiénes son casadas? Muy bien. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, Adriana. ¿Tú conoces totalmente a tu esposo? Por allá me dijeron que no. ¿Qué dice la escritura? Recuerde la escritura que nos dice. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Ojo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan, y entra el verbo conocer, ¿cierto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Observe que aquí hay implícito, ¿cierto? Un conocimiento previo. Es decir, en otras palabras, debo conocer al Señor para que yo pueda obtener vida eterna. Por eso Juan 5:39, yo sí que molesto con ese texto. Y a todo mundo y discúlpeme que lo diga de esta forma, pero es que ese texto es pilar fundamental de la fe del creyente. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, yo tengo que tener, vean, yo quiero dejar algo claro aquí. No es solamente el conocimiento escritural, no es solamente de saberse la Biblia del Génesis al Apocalipsis, no, de eso no se trata. Sino se trata, ¿cierto?, de tener una común unión con Dios y con el Señor Jesucristo. De eso se trata la vida eterna, de tener una común unión, es decir, tener en común las cosas. Ojo, por ejemplo, en el caso de los que son casados y casadas, ¿sí? Muchas veces con el pasar del tiempo, los esposos llegan a tener cosas en común, les gustan las mismas cosas, ¿cierto? Visten parecido, hasta hacen los gestos casi igual, ¿cierto? De igual forma sucede nuestra relación con el Señor Jesús y con nuestro Padre. Nos llegamos a parecer tanto a Él para que se cumpla lo que dijo Jesús en Juan 17. Para que tú y yo, Padre, seamos uno, ¿cierto? Y para que ellos sean uno con nosotros, es decir, para que tengamos en común las cosas. ¿Se observa? De eso se trata la vida eterna. ¿Correcto? De eso se trata. De tener en común las cosas con Dios.
No que es que yo, no, es que yo creo en Dios a mi manera, no, estás equivocado o equivocada. ¿Por qué razón? Porque no es a la manera mía, es a la manera como el Señor lo dejó establecido a través de su palabra. ¿Se observan? Aquí quien pone las condiciones es Él, no yo. ¿Se observa? Entonces es importante tener eso claro. ¿Cuál es el libro de la vida? Preguntaba Marisela por aquí. ¿Qué es el libro de la vida? Es un libro, ¿cierto? Es un libro que el Señor hizo antes inclusive de la creación, ¿correcto? Es un libro que fue hecho antes inclusive de la creación. ¿Quién está inscrito en ese libro de la vida? Toda la familia de Dios, ¿sí? Toda la familia de Dios, todos aquellos que son salvos y pertenecen a la vida de la piedad, ¿correcto? Ese libro es un libro donde están registrados su nombre y mi nombre. Bien. Inclusive antes de la fundación del mundo. Allí está escrito. Toda la raza humana estaba escrita ahí. Pero es usted y yo si decidimos que nos borren. Sí, Adriana. Pastor, en el libro de la vida, incluso también son escritos aquellos niños que son nacidos, así como le llaman, en pecado, digamos, como cuál, como los niños que nacen no en un hogar fundamentado de que se casan, sino como por decir en unión libre, o que la mamita tuvo un novio y pues con él fue que él lo tuvo y así. Ellos también son escritos en Todos, el libro de la vida. todos. O Y sea, ahí todos ellos son estamos. los que escogen, y ahí ellos después son los que escogen si siguen el camino y si realmente quieren seguir en ese libro o si quieren ser borrados. O sea, es que nosotros somos responsables. Nosotros como creyentes somos responsables, ¿cierto? Ojo, aquí hago una precisión. Por ejemplo, las personas que fueron abortadas, los niños que fueron abortados, ¿sí? Todo niño que nace en el vientre, sea por la índole que haya nacido dentro del vínculo matrimonial o que haya nacido fuera del vínculo matrimonial, es decir, que haya sido concebido en fornicación. De hecho, cuando un padre creyente, ¿cierto? Cuando hay una mamá y un padre que posteriormente se convirtieron, ¿qué debe hacer ese papá y esa mamá? Ir a pedirle perdón a su hijo porque lo concibieron en pecado, ¿correcto? Eso debe hacer un papá y una mamá creyente. Muy bien. Sin embargo, toda persona, independientemente desde el punto de vista donde haya sido concebido, si en el vínculo matrimonial o por fuera del vínculo matrimonial, toda persona está escrita en el libro de la vida. Toda persona. Pero nosotros somos los que decidimos si nos borran o no nos borran. ¿Se observan? Nosotros. Si decidimos conocer al Señor conforme a las Escrituras, seguramente su nombre está allí escrito. No será borrado. ¿Correcto? Eso es para que lo tengamos allí claro. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿cierto? Toda persona, ¿sí? Que no haya sido inscrita en ese libro, pues lógicamente va a ser lanzado ¿a dónde? Pues al lago de fuego y posteriormente será atormentado. Bien, vuelvo y lo reitero. Cuando una persona conoce a Dios y a Jesús, ojo, conoce a Dios y a Jesús, es decir, hay que conocer a Dios, hay que conocer al Padre, hay que conocer al Espíritu Santo, hay que conocer al Señor Jesucristo y hay que conocer a Jesús el hombre. ¿Correcto? Por esa razón, decir, oiga, está una persona convaleciente, está a punto de morir. A menos de que usted tenga unas 2, 3, 4 horas explicándole el evangelio y diga, carajo, me arrepiento. Pero de lo contrario, muy difícilmente podrá entrar en el reino de los cielos. Ahí sí, es más fácil que un camello, ¿cierto?, pase por el ojo de una aguja
Y ojo, si es tan estricto el asunto desde ese punto de vista, imagínese usted embutiéndole, y discúlpenme el término que estoy utilizando aquí, embutir. Yo no sé si ustedes conocen los embutidos, ¿no? Pues meterle esa vaina ahí, ¿cierto? Ojo, eso es como si usted estuviera cogiendo y embutiéndole todo el conocimiento en 3, 4 horas. Lógico, el Señor es el que tiene misericordia porque no es del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Ojo, y si el Señor, mi hijo, explíquele todo el evangelio, explíquele todo lo que hizo el Señor. Y ojo, es todo lo que está contenido en las Escrituras. ¿Se observan? Es decir, que usted tiene que presentarle a Jesús porque es el Evangelio. Usted tiene que presentarle a Jesús porque es el Hijo del Hombre, el Hijo de la Virgen María. Usted tiene que presentarle a Jesús porque es el Salvador, porque es el Redentor, porque era necesario que Jesús fuera un mortal, ¿cierto? Porque era necesario que Jesús fuera Hijo de Dios, ¿cierto? Porque era necesario que Jesús fuera el Mesías. Porque era necesario que Jesús viniera a servir y no a ser servido, ¿cierto? Y todo eso que está contenido en el Evangelio, ¿usted considera que en 3, 4 horas puede hacer eso? Pero es de Dios que tiene misericordia. El Señor es el que nos habla, dice, hágame un favor. Ojo, es que cuando usted abre su boca, no es usted, es el Espíritu de Dios. Por eso de esto se trata la vida eterna, en conocer a Jesús y en conocer a Dios. Por eso Juan 17 es claro, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. O sea, para conocer una persona se requieren años. Imagínense para conocer al Señor. ¿Se observan? No quiero ser un poquito exégeta o cerrado o cuadriculado, pero es lo que dice la Escritura, no me lo inventé yo. Por eso el Señor envía obreros a la mies para que pregone las buenas nuevas de salvación, para que no haya excusa de decir, es que a mí nunca me predicaron, y más de uno en el día del juicio del trono blanco va a decir, es que a mí no me predicaron, mentira, yo le envié a tal persona, yo le envié a tal persona, y usted no quiso oír. ¿Se observan? Ese es un asunto muy delicado. Pastor, y es que aún en Romanos dice que toda la creación proclama que existe Dios, ¿no? En Romanos 1 dice que la misma creación habla del Señor, o sea que no hay excusa. No hay excusa. No existe excusa alguna de que, no, que es que Dios, no hay ninguna excusa. Muy bien. Ojo, hago la claridad, por favor. Porque yo sé que aquí hay personitas de diferentes denominaciones. ¿Sí? Esto no es cuestión de un título. Esto no es cuestión de realmente de decir, es que yo soy cristiano. No, la Escritura claramente dice, por sus frutos los conoceréis. Es por sus frutos. Y los frutos son frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de conversión y frutos dignos de fe en el Hijo de Dios. Quítese ese estigma porque es que eso es una de las cosas. Por eso la Escritura claramente dice que en el final de los tiempos que estamos viviendo, se predicaría el Evangelio tal como lo predicaron la iglesia del primer siglo. Por eso Dios levanta a los más viles y menospreciados para anunciar estas buenas nuevas. ¿Se observan? Entonces, quiero dejar esa precisión. No es porque, no, es que yo voy a tal iglesia. Pues vaya a tal iglesia, eso igual no es garantía de que una persona sea salva. Aquí lo único, ¿cierto?, que da garantía de salvación es sencillamente conocer a Jesús conforme a la Escritura y conocer a Dios conforme a la Escritura, que eso es lo que estamos haciendo acá, desglosando la cosa, a entender un poquito. ¿Cuánto llevamos? 12 clases. Esas 12 clases, ¿a cuánto tiempo estamos haciendo referencia? ¿2 meses algo? Llevamos 2 meses y no llevamos ni el 0,1%.
¿Se observan? Entonces, por esa razón, yo les insto y les exhorto en el amor del Señor. Venga, esto es en serio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a mirar algo interesante aquí, ¿correcto? Miremos qué sucede con las personas, ¿sí?, que mueren en Cristo. Miremos eso. ¿Listo? Entonces, Filipenses 1:23 dice que su alma estará con Cristo. Dice el apóstol Pablo aquí lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Ojo, aquí está diciendo el apóstol Pablo: yo quisiera irme para la presencia del Señor, ¿sí? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es estar en la presencia de Cristo. Ojo, ese no es el cielo, es la presencia de Cristo. Toda persona que muere va a la presencia de Cristo. ¿Por qué no es el cielo? Por la siguiente razón. Primer argumento: porque Dios hizo 3 cielos, ¿cierto? Primer cielo, donde habitan los ángeles. Ese es el lugar de su propia naturaleza, es donde habitan los ángeles, ¿correcto? Segundo cielo, es la atmósfera que usted conoce como el universo, ¿correcto? Y el tercer cielo es el de los ángeles. El segundo cielo es esa atmósfera que usted conoce. Y el primer cielo es esta tierra, ¿correcto? Eso es importante. A veces pensamos, venga, el primer cielo donde viene el ser humano es este. Este fue el primer cielo que el Señor nos dejó. Bien. Ahora, el Señor tendrá que hacer una nueva creación. Por eso dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Cielos, ¿cierto? Y tierra nueva. O sea, una nueva creación. Todavía no hemos llegado allá. Eso vendrá después del juicio del trono blanco. Bien. Pero toda persona que parte con el Señor va a la presencia de Cristo. No sé cómo es ese lugar porque la escritura no dice, no da detalles, pero sabemos que la escritura es clara frente a que vamos a la presencia de Cristo. Pues eso debe ser maravilloso, eso es algo espectacular. Si la mismo el apóstol Pablo, ¿cierto?, dice que ni siquiera puede describir lo que hay allá. O sea, con palabras humanas no se puede describir. Pero debe ser algo espectacular, algo maravilloso. Muy bien, eso para que lo tengan presente. Ahora, cuando venga el Señor en su venida, los primeros que van a resucitar, ¿cierto?, son los hijos de Dios, ¿sí? Es decir, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, anoten. Capítulo 4, versículo 16. Dice la escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, la resurrección tiene etapas. ¿Listo? La primera etapa de la resurrección fue con nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita de los muertos. La segunda etapa es que todos los que murieron en Cristo, ¿cierto?, resucitarán. ¿Listo? Esa es la segunda etapa. Bien, entonces, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que los otros muertos que están en el Hades tendrán que esperarse hasta el día del juicio. Es decir, tienen que aguantarse todo lo que va a pasar en la tribulación y en la gran tribulación y los 1000 años de gobierno de Jesús aquí en la tierra. O sea, tendrán que esperarse todo eso para ser resucitados en el día del juicio del trono blanco. En cambio, nosotros, ¿cierto?, si es que morimos antes, que creo que no, muy seguramente, y si el Señor nos llama antes, pues maravilloso, porque pues vamos a estar en un lugar, y no solamente por el lugar, sino porque usted va a estar con su Señor. ¿Sí me hago entender? Muy bien.
Entonces, eso para que lo tengamos allí presente. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Para qué? Para reunirnos con el Señor, dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4:17, a el siguiente versículo. ¿Para qué? Para reunirnos con Jesús en las nubes. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, ustedes y yo, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los resucitados en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se observan? Muy bien. En ese mismo sentido, ustedes y yo seremos participantes de las bodas del Cordero. ¿Correcto? Seremos participantes de las bodas del Cordero, o estaremos en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos, perdón, y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, es decir, la iglesia. Por eso dice aquí la Escritura, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso es lo que dice Apocalipsis 19:7, y Apocalipsis 19:9 nos dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, es decir, muy dichosos, muy felices, bienaventurados, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea que se celebrará la boda, por fin o sea, cuando usted y yo decidimos renunciar, ¿cierto? Por el momento somos la novia del Cordero, es decir, la iglesia del Señor es la novia del Cordero, ¿cierto? Pero un día se casará, nos casaremos con el Señor en las alturas para estar siempre con Él. Y eso ya está próximo a suceder. ¿No le parece maravilloso? Que al fin ya se acaba toda esta vaina. Muy bien. Y una vez hecho eso, pasaremos ustedes y yo al tribunal de Cristo. Ustedes y yo tendremos un juicio diferente del juicio del trono blanco. Ojo, son dos juicios. El juicio del trono blanco y el juicio, ¿cierto? O el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es para recompensas y no para ser condenados. ¿Correcto? Vuelvo y reitero el asunto. Una cosa es el juicio del trono blanco, que es para ser las personas juzgadas y ser lanzadas al infierno. ¿Listo? Pero el juicio o el tribunal de Cristo es diferente, porque este tribunal de Cristo es solamente para los hijos de Dios, para recompensas. Entonces dice la escritura aquí, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15 dice, porque es necesario, ojo, porque es necesario, es una necesidad, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, observe, comparecer, ¿sí? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, perdón, eso es segunda de Corintios 5:10, hago la claridad, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Vuelvo y reitero el texto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que si usted predicó el evangelio porque le tocó y porque fue obligado, pues usted no lo hizo de buena manera, lo hizo de mala manera, pero aún así el Señor le va a recompensar. ¿Sí me explico? ¿Recuerda usted la parábola que el Señor tenía dos hijos? Esa parábola que un señor tenía dos hijos y uno le dice, venga hijo, hágame el favor, vaya, trabájeme, sí, allá a la viña, hágame ese cruce, sí, hágame ese favor. Y él le dice, sí, claro, yo voy a ir, yo voy, yo. No fue, ¿cierto? Y después le dice a uno de sus otros hijos, le dice, venga hijo, hágame un favor, va a ir a trabajar. Y le dice, no, no voy a ir. Pero él sí se levantó y fue y trabajó.
¿Se observa? Entonces aquí Dios lo que va a hacer es que va a juzgar de acuerdo a la intención de su corazón. ¿Con qué intención lo hizo usted? Si usted trabajó porque lo hizo de corazón o trabajó porque no le nació de corazón. Por eso el Señor nos retribuirá, ¿cierto? En ese tribunal de Cristo, en este caso, y para ser un poquito más preciso, sea que usted haya hecho lo bueno o lo malo, o sea, con la actitud, el Señor va a mirar y va a calificar ese asunto. ¿Bien? Primera de Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, vea, yo soy de las personas que digo, este trabajo yo lo hago para el Señor porque amo al Señor y no me interesa cobrar porque este tipo de cosas no, lo hago porque el Señor, así como recibí de gracia, doy de gracia. ¿Sí? Doy de gracia. Sin la intención con que se hizo el trabajo. ¿Sí? Eso es importante para que lo tengamos allí claro. Entonces, Dios mirará, venga, si su obra fue como el oro, como la plata, ¿cierto? Como la hojarasca, como el heno, como la madera, Dios va a mirar eso y va a probar eso, ¿sí? Va a probar cuál fue su intención y a cada uno nos dará, ¿sí? Conforme a lo que haya o hayamos tenido en el corazón. Entonces, algunos el Señor le recompensará. Vea, usted se va a sorprender del viejito, de la viejita, que usted dijo, oye, pero ese viejito y esa viejita allá en la iglesia no hacían nada, pero ese era el que oraba más que usted y que yo. Entonces Dios le recompensará. Y usted, pero Señor, yo hice más trabajo. Qué pena, su merced. Pero ese viejito y esa viejita hizo más que usted. ¿Sí me hago entender? Porque no es cuestión, ¿cierto? No es que yo hago esto y hago aquello. No, eso no se trata de eso. Se trata de amar al Señor y hacer la obra de corazón. No hacerla porque es que me toca, me la impusieron. ¿Se observa? Entonces es importante ese aspecto. Bien. Voy a mirar aquí otro tema. Es decir que, señora. Perdón, interrumpo. En el versículo anterior donde decía segunda de Corintios, ¿ese qué capítulo era, perdón? Segunda de Corintios 5:10 y primera de Corintios 3:15. Ok, Segunda gracias. de Corintios 5:10 y primera de Corintios 3:15. ¿Listo? Muy bien. En ese aspecto también el Señor traerá a Dios, ¿sí? A los que durmieron en él. ¿Sí? Todos los que durmieron, prácticamente desde Abel en adelante. Dice que los traerá, ¿sí? Juntamente con él. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos, Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que todo creyente que hoy muere, no es que muera, duerme. ¿Listo? Porque cuando usted y yo seamos resucitados, si el Señor nos llama hoy, pues lógico, este cuerpo se lo va a comer los gusanos, pero en el día que seamos resucitados, ¿cierto? Este cuerpo corrupto, porque es un cuerpo corrupto, ¿cierto? Este cuerpo será transformado a la misma imagen del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, un cuerpo glorificado. Y usted y yo resucitaremos de forma diferente a los que van a ser juzgados en el juicio del trono blanco. ¿Cómo seremos resucitados? Nosotros seremos resucitados a la misma imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de 33 años. Es decir, que los que tienen aquí más añitos, ¿cierto? Pues van a resucitar de 33 años. Porque es la edad perfecta. Porque ahí en esa época, ¿sí? No hay
arruga ni mancha. Por eso dice que no entrará arruga ni mancha en el reino de los cielos. Es decir, que todos seremos jóvenes. Si un niño murió de 2 añitos, resucitará de 33 años. ¿Me dice entender? A diferencia de las personas que serán juzgadas en el juicio del día del trono blanco, que serán resucitadas. Si murió de cáncer de 80 años, resucitará de 80 años con cáncer. Es diferente. ¿Se observa? Vea lo que Jesús ganó para nosotros. Es que a veces no nos ponemos a pensar, oiga, ¿por qué Jesús murió a esa edad y por qué resucitó a esa edad? Porque era necesario. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos resucitar de la misma forma que Jesús. ¿Se observa? Adriana. Prende el micrófono. Perdón. Pastor, una pregunta. O sea que incluso los bebés que fueron abortados, ya fuera de forma natural o porque la mamá lo quiso, ¿también van a resucitar de 33 años? Es correcto, sí, señora. Wow. Es correcto. Bien. Muy bien. Miremos lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17, ¿qué nos va a decir? Que estaremos siempre con el Señor, ¿cierto? Estaremos. Una vez resucitados, estaremos con el Señor siempre. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, este punto esencial, y en especial en este texto, aunque no es del resorte de nuestra enseñanza, ¿sí? Pero este es el evento que hemos estado esperando desde que Jesús se fue, y es el arrebatamiento de la iglesia. Ese arrebatamiento de la iglesia está por suceder. Ojo, no le quiero dar una fecha, pero sí le voy a dar una aproximación. Ese evento puede suceder este mismo día, ¿cierto? En esta próxima hora, en esta noche, mañana, en esta semana que entra, ¿cierto? Puede suceder en el mes próximo, en este año, o puede suceder de aquí a 10 años, pero más de allá no. ¿Por qué razón? Porque todo lo que dijo el Señor, ¿cierto? A través de las Escrituras y todo lo que dijeron los profetas, todo está cumplido. Absolutamente todo está cumplido. No falta coma alguna. Por eso tenemos que prepararnos. Lea por allí Mateo capítulo 25 acerca de las 10 vírgenes y habla de 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Y dice que las 5 vírgenes sensatas estuvieron preparadas. Es decir, usted y yo tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús, que puede ser mañana, porque el Señor dijo que como ladrón en la noche sería la venida del Señor. Punto. ¿Se observan? Para estar juntamente con Él para siempre y ser arrebatados. ¿Correcto? Por eso tenemos que prepararnos. Muy bien. Aquí el Señor regresará en su segunda venida, ¿sí? Con sus 144,000 judíos y reinarán sobre la tierra por 1000 años. En su segunda venida. Vamos a mirar esos dos textos. Apocalipsis 19:14. Dice la Escritura. Los ejércitos celestiales y vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí no está hablando de ángeles, está hablando de los 144,000, ¿cierto? Decapitados en el tiempo de la tribulación. Ellos son los que van a reinar. Miremos lo que dice en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Observe que la resurrección, ¿cierto? Tiene etapas. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vea la función de los 144,000 aquí. Y es que
ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Esa es la función. Y reinarán con él 1000 años, es decir, el periodo del milenio acá en la tierra. Y nosotros no vamos a estar aquí, eso sí quiero dejárselo claro. La iglesia no va a estar aquí. Bien. Maricela, ¿vas a decir algo? No, no, señor. Ok. Entonces, Que importante, sí iba a decir algo porque me estaba moviendo. importante esto, que nosotros estaremos para siempre en la presencia de Cristo, pero a la vez, ¿cierto? El Señor vendrá en su segunda venida. Vea, a veces se ponen a hacer unos análisis que yo digo, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es el hombre hecho de Dios. Y Él tiene todos los atributos del Padre. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Correcto? Es decir, que el Señor Jesucristo puede estar en la presencia de Cristo, es decir, en su misma presencia, y estar aquí a la vez en la tierra. ¿Por qué razón? Porque es omnipresente. ¿Correcto? Es omnipresente. No está limitado por el espacio y el tiempo. ¿Qué es el hombre hecho de Dios? Entonces, puede estar allá con nosotros, en ese lugar maravilloso, y puede estar reinando aquí los 1000 años. Punto. ¿Se observa? Eso es importante que lo tengamos ahí claro. Muy bien. En ese mismo sentido, Pastor, perdón, nosotros, pregunta. señora, Su merced dice que el Señor Jesucristo puede venir hoy, puede venir dentro de una hora. Bueno, en cualquier momento él puede venir porque ya todo se cumplió. Pero mi pregunta es, sí, ¿ya se predicó el Evangelio en todos los lugares del mundo? Porque que yo sí, sepa, señora, ahí en Papúa Nueva Guinea hay muchas tribus que no conocen de la paz. O sea, que es decir, que tienen muchos dialectos, demasiados dialectos. Entonces, su merced dice, ya fue predicado el Evangelio, entonces... ajá. Tú nombraste algo en Romanos capítulo 1, ¿te acuerdas? Sí, 1:20, me Ah, encanta. ok. Entonces, ¿qué dice ahí la escritura? Que no hay excusa, Ah, ok, ¿cierto? sí. No hay excusa. Ah, no, que es no. O sea, cuando está haciendo referencia, ¿cierto? De que el evangelio será predicado en todo el mundo y entonces luego vendrá el fin, ¿cierto? Eso lo que está queriendo decir es que este evangelio y la palabra del Señor fue predicada en todo el mundo. Ojo, ay, dirán ustedes, venga, pero entonces, ¿cómo van a hacer en estas comunidades donde nunca se les predicó? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que por medio de las cosas creadas, ¿cierto? Por medio de lo que se creó, no habría excusa, ¿cierto? Y no existirá excusa, ¿cierto? De que Dios existe y que envió a su Hijo. Mire, se lo voy a plantear así. En diferentes culturas y religiones, ¿cierto? Siempre existe un Dios y un Hijo. Por ejemplo, en el caso de la cultura egipcia, el dios Ra, ¿cierto? Tenía un hijo, ¿cierto? Y así en las diferentes culturas a nivel, ¿cierto?, de la humanidad y religiones que han existido. Siempre existe alguien superior y luego existe un hijo, ¿cierto? Y están decodificadas, ¿sí? Mediante ese. Ahora, eso puede llegar en un momento determinado a decir, venga, si la persona o el hombre quisiere, ¿cierto?, conocer un poquito más de Dios, dice, venga, dígame la verdad, envíame a alguien. Vea, el Señor, y ejemplo de eso está Cornelio. Cornelio oraba al Señor, Cornelio oraba a Dios, pero él no era salvo, pero deseaba en su corazón, ¿cierto?, obedecer al Señor, y Dios le envía a Pedro para que le predique el Evangelio. ¿Sí es así o no es así? De igual forma sucede en estas situaciones. Estas personas pueden llegar, venga, yo quiero descubrir la verdad, quiero saber la verdad. El Señor le envía a un obrero, mira, se lo aseguro, que Dios le envía a un obrero. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Se observa? Dios no puede hacer acepción de personas. Dios le envía a un obrero. Por ejemplo, voy a poner, y discúlpeme, creo que la hermanita Estela
pertenece a la Iglesia Católica, si no estoy mal, ¿cierto, hermanita Estela? No sé si está por ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Aunque yo ya me he retirado de esta iglesia. Ojo, Ya. ahorita hago una precisión frente a eso, ¿no? Pues es que me mantengo más confundida, me mantengo demasiado confundida con eso. Vale. Muy bien. Mm, Gracias, hermanita Estela. Te voy a poner de ejemplo. ¿Listo? Te voy a poner de ejemplo. sí, Bien. está bien. La hermanita Estela en su corazón, ¿cierto? Tenía una necesidad de buscar a Dios. Y lo buscaba aquí y lo buscaba allí, ¿cierto? Tenía esa necesidad. Entonces el Señor dice, bueno, Estela. Estela estaba por allí, ¿cierto? Inscrita en un libro que se llama el libro de las memorias. Entonces, ahí estaba escrita Estela. Entonces, Dios le envía, ¿cierto? Un obrero a Estela para que conozca a Dios y a Jesús conforme a la Escritura. Yo no sé quién invitó a Estela, la verdad desconozco quién invitó a Estela para que hiciese parte por ejemplo, de estas clases. Desconozco, no sé quién fue. Pero alguien le invitó. ¿Se observa? Alguien por ahí, alguien. Entonces Dios se proveyó de ese siervo para que hoy esté sentada acá, escuchando la palabra de verdad, es decir, las escrituras, ¿correcto? Y la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se observa? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Dios no se va a varar. Por eso, independientemente, mire, yo en algún momento le dije, Señor, pues dígame la verdad, o sea, ¿cómo es la cosa? Dígame la verdad. Pero yo estuve en esa búsqueda aproximadamente como 3 años, diciendo, dígame la verdad. Porque yo leo aquí algunas escrituras, ¿sí? Y yo veo a ciertas personas que enseñan las escrituras, pero no enseñan conforme a lo que está escrito aquí. Entonces, ¿a quién le creo? Y así estuve durante muy buen tiempo, que fue aproximadamente como 3 años, buscando esa necesidad, ¿sí? De que el Señor me dijera la verdad. Una vez sentado en mi cuarto, le dije, dígame la verdad. Usted me dice la verdad, entonces, pues ya comenzamos a trabajar. Y yo hago lo que usted me diga. Pero dígame cómo es, porque no sé cómo es. ¿Se observa? Entonces, eso mismo sucede en cada persona. Independientemente, llámese a la congregación que se esté adjudicando o asistiendo, ¿cierto? Llámese a la religión a la que usted esté adjudicada o adjudicado, ¿cierto? O llámese al movimiento, por ejemplo, personas que pueden literalmente tener otra concepción del mundo, pero el Señor, ¿cierto? Les puede hablar. Porque es que esto no es cuestión de ciertos dogmas, ¿sí? No, no se trata de eso, se trata de conocer a Jesús y al Señor conforme a la Escritura, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de Estela, de la hermanita Estela, es sencillo. Ella tenía una necesidad profunda de Dios y eso lo llevó a ella y el Señor la trajo a él, porque nadie puede venir a Jesús si el Padre no le atrae. Yo no sé si usted ha buscado o ha visto los imanes, ¿no? Sí, los imanes. Entonces tenemos un imán. Si usted el imán, ¿cierto? Coge el imán y lo pega o lo acerca a cierto metal, ¿cierto? Para que se pueda dirigir a él. ¿Quién va a venir? ¿El imán o el metal? No, es el metal el que se adhiere al imán. ¿Se observa? De igual forma sucede con el Señor. El Señor es nuestro imán. Si Él no nos atrae, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos va a atraer? Él es el que atrajo a Estela para que conociese a quién, a su Hijo Jesús. Y si conoce a Jesús, va a conocer a su Padre. ¿Se observan? Pero fue por la misericordia de Dios. Entonces Dios le envía a un obrero. ¿Cómo fue la cosa, Estela, contigo? Cuéntame, ¿cómo llegaste aquí? Yo conozco a Pedro Pablo Burgos hace muchos años.
y no recuerdo cuál fue la publicación que él hizo. En un chat de él hizo una publicación y yo lo llamé, le estuve preguntando, le pregunté por ustedes y me uní porque yo hace muchos años vengo en esa búsqueda. Yo he sido de la religión católica pues toda mi vida. En mi familia hay monseñor, monjas, sacerdotes. Y entonces yo siempre tuve un vacío muy grande, un vacío inmenso. Y comencé a asistir a muchas iglesias, pero no, me mostraban siempre a un Dios castigador. A un Dios castigador, y yo le decía, ese no es el Dios que yo estoy buscando. Y seguí en la búsqueda, cuando yo llegué donde ustedes, y aquí me quedé. Me siento supremamente bien, he aprendido mucho, he salido de muchas dudas, todavía tengo muchas dudas, incluso tengo un cuaderno lleno de anotaciones, pero me he sentido supremamente bien. Muy bien, hermanita Estela, me agrada eso porque se confirma lo que el Señor, mejor dicho, la obra que hace el Señor, porque no es de hombres, o sea, esto es imposible que ustedes y yo lo hayamos orquestado. ¿Se observan? Mira que hay una premisa que nos deja Estela, y es, tenía esa necesidad de buscar. ¿Quién la atrajo? Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Se observan? Y confirma lo que lógicamente el Señor hace en cada uno de nosotros. El Señor tiene múltiples, o en su multiforme gracia, ¿cierto? Esa multiforme gracia, el Señor puede utilizar circunstancias, esos vacíos. Por ejemplo, tenía un vacío, tenía ese vacío. Por ejemplo, en mi caso, yo le digo, dígame la verdad, o sea, ¿cómo es la cosa? Sí, pues dígame la cosa, pues si usted me tiene para condenarme, pues dígame, si es así de sencillo. O si me va a salvar, pero hágalo ya. Porque tengo una necesidad de usted. ¿Sí? Y el Señor va a utilizar la forma que sea, a través de un medio publicitario, observen. El Señor la trajo. Por eso no es cuestión de una denominación, es cuestión de conocer al Señor. Y maravilloso, le doy la gloria y el honor al Señor, porque Dios fue el que atrajo a Estela. Y me siento feliz. Muchas gracias. Amén, Estela. Qué rico que estés con nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Ay, Dios. Muy bien, cierro con esto. Cierro con esto. Y es que el Señor estará en la gran ciudad. Dice la escritura Apocalipsis capítulo 21, versículo del 9 al 10. Dice, ven acá y te mostraré la desposada del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esa ciudad, ¿cierto? Es donde usted y yo vamos a habitar. Recuerda que Jesús dijo algo claramente, ¿cierto? Que él se iba a ir. Dijo, bueno, yo me voy, pero voy a ir a preparar morada para ustedes. Voy a preparar morada para que así donde yo esté, ustedes estén conmigo. Vean. Por eso la campaña, ¿sí? Esta campaña preventiva acerca del convencimiento de juicio es una campaña preventiva. Ojo, no es para generar temor. La escritura dice claramente, os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel, pues, que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. Ojo, usted no le debe temer a ese lugar llamado infierno. Tema a su Señor, ¿cierto? Pero el temor va radicado, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? O el principio, ¿cierto? O el temor del Señor es este. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese principio de la sabiduría es el conocimiento. Usted no teme a Dios porque es que sea un papá castigador. Mira, ella tenía una idea de que era un papá castigador. Pues lógico, Dios es amor, pero también es Dios, es fuego consumidor. Pero lo cierto del caso es que
mientras usted y yo tengamos vida, es misericordioso. Es misericordioso y es bueno. Usted y yo estamos acá sentados es por su misericordia. ¿Qué tal el Señor mañana nos llame? ¿Sí me hago entender? Entonces debemos estar, queridos, realmente preparados. Preparados. Bueno, la próxima semana, el próximo sábado, voy a hablar un poquito cómo es, ¿cierto? ¿Cómo es ese lugar llamado infierno? ¿Cómo es? Algo de lo que la Escritura nos dice cómo es. ¿Correcto? Recordemos, ya miramos un poquito de cómo es el Hades. Ahora vamos a mirar la próxima clase cómo es ese lugar llamado infierno. ¿Sí? Conforme a la Escritura, no lo que yo diga, ¿no? Tiene que ser conforme a la Escritura. Y ojo, no se dejen echar cuenta de que personas, porque es que he visto mucho en internet y en las redes sociales, es que yo fui al infierno, ¿verdad? Usted ya fue al infierno, pero ¿cómo ha ido al infierno si no ha sido estrenado? O sea, no, que es que por ejemplo, los espíritus inmundos o los demonios atormentan a las personas, pero ¿cómo va a ser cierto eso? Si los mismos demonios van a ser atormentados, porque nunca se dan a la tarea de ir a escudriñar las escrituras. ¿Se observan? Entonces, importante, no se dejen comer cuento, coma Biblia, coma Biblia. Amén. Muy bien. Cerramos nuestra clase del día de hoy frente a este tópico que hemos analizado. Espero que haya sido de provecho, que se haya dado un banquete espiritual, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, no sé si tengamos alguna última pregunta, inquietud u observación. Pastor, yo tengo una pregunta. Por Señora. ejemplo, una persona que haya conocido el Señor Jesucristo, es decir, independientemente de la denominación donde esté, haya recibido la palabra, ¿sí? Y de pronto esa persona ha tenido la oportunidad de compartirle a su familia, ¿sí? Les compartió a su familia durante muchísimo tiempo de la palabra de Dios. Los llevaba a la iglesia, bueno, así, digamos así. Y si esa persona se aparta del Señor, es decir, bueno, ella va a ser juzgada pues por lo que esa persona había conocido de Cristo, ¿cierto? Pero la familia que también conoció va a ser igualmente juzgada por la palabra que esa persona les predicó. Sí, cada uno va a ser juzgado conforme a la palabra, pero yo quiero que abras para esa respuesta, abre tu Biblia, no te la voy a dar yo. Vas a ir al libro de Hebreos. Vas a ir al libro de Hebreos y vas a leer el capítulo 10 del verso 26 al 31. Uh-huh. Lees del verso 26 al 31 y me respondes a ver qué entendiste. ¿Lo leo? Sí, señora. Bueno, advertencia al que peca deliberadamente es el título que hay. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Perdón, pregunta ahí, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? la palabra del Señor Cristo. El Evangelio. Evangelio. Es decir, la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosas caer en las manos de un Dios vivo. Sí, Señor. Muy bien. Entonces, dame tu respuesta de conformidad a ese texto. O sea, pues ya se ha conocido el Señor, independientemente de si esa persona se haya apartado de Cristo, su familia ya recibió el Señor, ya recibió toda la enseñanza de Cristo, o sea, no hay justificación para ellos. También van a ser juzgados. Muy bien. Yo quiero dejar aquí cierro este paréntesis aquí. ¿Sí?
Porque si bien es cierto, cada persona es responsable ante Dios. O sea, mi salvación no es colectiva. O sea, mi salvación no depende de Claudia, de Juliana, de Adriana, de Marisela, de Milena o de Estela. No. Mi salvación, ¿cierto? Compete una responsabilidad propia, mía. Yo soy el que decido, ¿correcto? Yo soy el que decido. Por eso la escritura dice, porque si pecaremos voluntariamente, es decir, que con conocimiento en causa voy a ir a pecar de forma voluntaria e irme en contra de Dios. Ojo, eso no quiere decir que usted y yo no pequemos, ¿sí? Porque si decimos que no pecamos, pues hacemos a Dios mentiroso. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Bien, pero una cosa es pecar voluntariamente. Ejemplo, que yo habiendo nacido de nuevo, ¿cierto? Tengo mi esposa y voy y quiero adulterar y lo hago de forma de frente. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Es decir, he transgredido la ley del Señor y me he vuelto atrás como el cerdo, ¿cierto? Vuelve al cieno, así como el perro vuelve a su vómito. ¿Sí me explico? O sea, ya no hay más sacrificios, porque he pisoteado la sangre de Jesús. Cada persona, cada persona es responsable ante Dios. La salvación no es colectiva, es personal. ¿Me escucharon bien, queridos? ¿Me escucharon? Porque aquí dice, tu internet tiene mala conexión, algo así. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar. Ojo, cuando el amor, ¿cierto? El amor de Dios tiene límites, es decir, que Él pone sus leyes para que nosotros no los traspasemos, porque el Señor, recuerde lo que le dijo a Adán, oiga, si usted va a comer de ese fruto, si usted come de ese fruto, ciertamente usted va a morir. Y eso fue lo que sucedió a toda la humanidad, ¿listo? En ese mismo sentido nosotros, si el Señor nos pone límites, ¿correcto? Pero es por su amor, para que usted y yo no tengamos muerte. Y muerte física, muerte espiritual, ¿cierto? Y muerte perpetua. Lógico, ustedes y yo vamos a morir sí o sí, pero lo cierto del caso es que no vamos a estar apartados del Señor. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre bueno y eterno, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Gracias por tus hijas, Señor. Gracias por tus siervas, Señor. Gracias por cada una de ellas, Señor. Gracias porque es motivante, Padre bueno y santo, saber que tu palabra ha tenido calado, Señor, en sus corazones. Gracias, bendito Dios, porque he aquí que tu siervo, Señor, se complace en tu ley, en tu presencia, pero me llena de satisfacción, Padre mío, que tú abres el entendimiento y das ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido para entender las verdades de tu palabra y de tu evangelio. Bendito seas, mi Señor Jesucristo, porque tú eres el que ha comenzado la buena obra en ellos y la terminarás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos encontremos contigo en las nubes. Bendito seas por los siglos de los siglos. Señor, bendíceles en abundancia de toda riqueza espiritual y de toda riqueza material, Señor. Por favor, Señor, que no falte bien alguno en ellas, sino que seas tú supliendo, Señor, sus necesidades. Por favor, glorifícate. Señor, manifiéstate a sus vidas. Señor, así como lo has hecho conmigo, Señor, que he visto tu gloria, Padre. He visto, Señor, tu compasión. Manifiéstate a ella, Señor. Por favor, Dios eterno, te lo pido en el nombre de Jesús, para que tengan una comunión, Señor, contigo, Dios eterno, y con tu Hijo Jesús el Mesías. Padre,
Manifiéstate, Señor. Hazte real, Señor, en ellas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Padre eterno, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que produzca los frutos para arrepentimiento, conversión y fe en tu Hijo. Señor, gracias por tu amor. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por enviarlo, Señor, porque nos ha salvado de tan gran muerte, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos, Señor, de enviarnos al Hades y luego al lago de fuego. Gracias, Señor, porque fue por tu Hijo. Gracias por esta campaña de prevención. Gracias, Señor, porque nos das a conocer de tu palabra y nos ayudas a fincarnos en tu amor. Bendíceles en abundancia, Señor. Guárdalas del mal y el maligno. Estorba su pecado. No permitas que pequen, Señor. No permitas que su pie tropiece en piedra, Padre bueno y eterno. En el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, queridas. Espera.